Muchas gracias, señor ministro, querido amigo Lalimi, por haberme invitado a este foro y a la reflexión sobre el futuro de Marruecos en el largo plazo. Hace una semana cumplí 65 años, es la edad de la jubilación. Eso me da cierto derecho a la impaciencia, incluso abusando de la amistad, a la impertinencia. Oigo hablar a Mario Suárez de una aventura fantástica de reencuentro entre Portugal y España, y el desencuentro no era solo de los dictadores, era de aquella idea de que de España ni bon vento ni bon casamento, que tiene algunos siglos más que la edad de las dictaduras, y se ha transformado. Nuestras relaciones con Portugal, en términos comerciales, equivalen, excluida la energía, a nuestras relaciones con América Latina en su conjunto. Pueden hacerse una idea de la intensificación de esa aproximación. Y oyendo al secretario general de la Unión del Magreb Árabe, al que conozco desde hace años, en su condición de ministro de Exteriores y otras responsabilidades, pensaba, la Unión del Magreb Árabe se va a hacer. Si no lo hace esta generación, lo hará la siguiente, pero se va a hacer. Es inexorable. Pero la parte impertinente era, señor secretario general, estoy seguro de que la carretera, la autorruta va a llegar a Uxda y seguro que va a llegar a Argel. Pero entre tanto, podríamos pedir que se abra la frontera. Porque la carretera va a terminar en un sitio y va a empezar en otro y la frontera va a seguir cerrada. Es difícil imaginar en el mundo que vivimos, y claro, solo un amigo lo puede decir, en el mundo que vivimos es difícil imaginar que haya una causa que mantenga cerrada la frontera de dos grandes países como Marruecos y Argelia, complementarios y que se necesitan y que participan de tantas cosas que tienen en común, y esté abierta la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, que parece que ha sido un conflicto un poco más serio, o la de Chipre tenga sus corredores o sus pasos. Por tanto, perdónenme que les diga esto, probablemente fruto de la impaciencia, de la edad y de la amistad. Se va a hacer la Unión del Magreb Árabe. Es inexorable. Se va a hacer la integración subregional y regional de América Latina. Es inexorable. En la nueva realidad que ya está a nuestras espaldas, de esta nueva, como quieran llamarle, civilización, globalización, sociedad del conocimiento, llámenle como quieran. En esa realidad que no es el futuro, sino que ya está a nuestras espaldas, los conjuntos supranacionales, es decir, las regiones supranacionales, van a ser cada día más una imperiosa necesidad. Lo va a haber también intranacionales. La descentralización de la que se habló, no quiero repetir el resumen hecho por el profesor, que me parece justo, la descentralización a nivel interno y a nivel externo se va a hacer. Es el signo de los tiempos. Y a nivel interno hay que mantener, lógicamente, la preocupación de que los elementos de cohesión sean compatibles con la descentralización. De tal forma que descentralizar no sea centrifugar, sea adaptarse a nuevas necesidades, a veces a la diversidad. Pero va a ser el signo de los tiempos. ¿Qué responsabilidad tendríamos los representantes políticos? Y yo ya lo soy en menor medida. Y viajo permanentemente. Cuando cruzo el estrecho,
me cuesta 1 hora el viaje, si vengo de Madrid, media hora si cruzo en barco. Cuando cruzo el otro gran estrecho, que es el Atlántico, me cuesta al menos 10, 11 horas el viaje, pero lo hago igual. Por tanto, vivo en ese triángulo que podríamos llamar Europa, Norte de África, América Latina. Triángulo entre 3 continentes. Y voy a decir, las 3 regiones me preocupan. Me preocupa la decadencia europea, querido Mario. Dulce decadencia, porque decaer con $28.000 per cápita es relativamente más dulce que decaer con $4.000 per cápita. Pero en todo caso me preocupa, igual que me preocupa América Latina, o igual que me preocupa el Magreb, porque nuestra obligación como responsable ante los ciudadanos que componen el espacio público sobre el que gobernamos es dar respuestas a los nuevos desafíos de la nueva realidad global con sus inconvenientes y sus ventajas. Sin duda, hemos oído inconvenientes de la globalización, que los hay. Hay nuevas amenazas, una nueva geografía económica mundial, pero si a los coreanos del sur, o a los vietnamitas, o a los chinos, se les dice que este cambio de civilización crea muchos inconvenientes, nos dirán, no para nosotros. Nosotros los estamos aprovechando. Nosotros nos estamos insertando en esa nueva realidad, aprovechando las ventajas y con muchas contradicciones. Y seguirá habiendo muchas contradicciones. Para los europeos, el Renacimiento, quizás para la cultura mundial, el Renacimiento es ahora visto como una época dorada. Pero en el momento del cambio civilizatorio, de la liquidación de la sociedad medieval y de la aparición de un nuevo modelo social, la cantidad de sufrimiento y la cantidad de tiempo que se empleó fue enorme. Ahora lo vemos con perspectiva histórica, igual que la Revolución Industrial. No hay que olvidar las reacciones que se produjeron a ese otro cambio civilizatorio que fue la Revolución Industrial, empezando por la Iglesia Católica, con esas máquinas diabólicas que se decían en el lenguaje de la época. Claro, hoy vemos la Revolución Industrial como la vemos, creó una nueva realidad económica mundial, 3 grandes motores de la economía mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Ahora estamos ante un nuevo cambio civilizatorio. En parte ya lo tenemos a las espaldas. ¿En qué ha consistido? He oído hablar tantas veces de la globalización. Yo no quiero ni exaltarla, ni satanizarla. No vaya a ser que cuando nos oigan dentro de 1 siglo y medio, digo, pero bueno, ¿qué decían? Es una nueva realidad. Desde el punto de vista político, la caída del muro de Berlín, simbólicamente, representa una nueva época sin una confrontación de bloques autoexcluyente basado en sistemas ideológicos que solo podían llegar a pactos de coexistencia, pero no de cooperación, y que se dividían el mundo falsamente en zonas de influencia, ascribiendo una u otra parte del mundo a uno u otro modelo con exclusión del antagónico. Digo falsamente porque hemos visto que desaparecido el muro de Berlín, aunque se mantenga el movimiento de los no alineados, uno tiene dificultad para identificar no alineados respecto de quién. Porque entonces se podía decir, nosotros somos no alineados. Todos sabíamos que
Manon Tropo, depende de a quién se refiriera uno. Pero ahora que persiste un movimiento de no alineados, que nace frente a la política de bloques, ahora es más difícil de definir la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, desde el punto de vista político. Es una realidad más o menos real que la realidad de la política de bloques. La buena noticia, aunque complicada, es que el mundo de hoy se parece más a sí mismo que el falso mundo de la adscripción a bloques ideológicos excluyentes. ¿O es que la mitad de África era comunista? ¿Por qué? ¿O es que lo era la Europa Central o del Este? Pues no parece. Por tanto, el mundo es más real. ¿Qué nos está pasando, Mario? Nos está pasando algo interesante. El código de interpretación de las relaciones políticas de fuerza al que estamos acostumbrados los políticos del siglo XX es el código de interpretación de la política de bloque, con sus zonas de rozamiento, con su equilibrio del terror, con no sé cuántas cosas más. Y ahora el código de interpretación de esta nueva realidad, a mi juicio más real que la anterior, es muy complicada, es muy complicado. Si añadimos a ese cambio copernicano desde el punto de vista del orden político basado en la Guerra Fría, el impacto de una revolución tecnológica acelerada que pone el punto focal al que no queremos mirar en una variable estratégica de suma importancia, que es el capital humano. Por tanto, que nos hace depender menos para el desarrollo de otras variables estratégicas. Si comprendemos, como se ha dicho aquí, que dinero es lo que sobra, hay un excedente mundial de ahorro y que el mercado, por llamarle de alguna forma, compite por el desarrollo de la variable estratégica más importante de la que disponemos, que es la variable del capital humano, del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Mil veces me preguntan qué ha pasado en España. Bueno, yo empecé a gobernar con 4.500 dólares. En el año 82 debemos estar en 26 o 27.000, no sé cuántos, per cápita. Están mejor distribuidos ahora que antes. Los ricos son más ricos y los pobres menos pobres. Eso me recuerda a Olof Palme. Los ricos son más ricos. No les fue mal. Las empresas se dimensionaron. Hay más empresas trabajando en Marruecos, españolas que francesas. Compiten en los mercados internacionales. Y los pobres son menos pobres. Se ha redistribuido el ingreso, se ha liberalizado la economía y se ha redistribuido el ingreso. Hemos aprendido a competir más y mejor. Y ahora me preocupa, como para toda Europa, que el modelo se nos está agotando. Me preocupa que Europa esté distraída respecto de las necesidades que tiene en la nueva economía global o mundial. Me preocupa. Me preocupa que el debate sea solo, y no se resuelve, constitucional, vale decir instrumental, y no sea un debate de objetivo. ¿Cómo lo podría explicar para que se entendiera en una sola frase? Me preocupa que Alemania necesite importar ingenieros, que era la gran potencia de la ingeniería en la primera y en la segunda revolución industrial. Pero en esta tercera revolución de la economía del conocimiento informacional necesita importar ingenieros, no de Estados Unidos.
de la India, ingenieros hindúes. ¿En qué se parece este mundo al mundo de los años 50? Si Alemania necesita importar ingenieros. He oído decir ingenieros de software, ingenieros informáticos. He oído decir nuevamente, hablar nuevamente de centro y periferia. Si queremos responder a la necesidad de cómo se inserta Marruecos y el Magreb en la nueva realidad global, cómo se inserta esto que llamamos la zona euromediterránea, mal denominada, porque sería una especie de alianza de Europa con el mar Mediterráneo. Me imagino que también será norteafricana, como se ha descrito aquí, desde Turquía al Magreb. Si tenemos que responder a los grandes desafíos de cómo nos insertamos aprovechando las ventajas y minimizando los riesgos dentro de la nueva realidad global, tendremos una orientación para nuestras reformas institucionales, para nuestras reformas económicas clásicas, en el sentido de las políticas de desarrollo de las infraestructuras, y modernas, en el sentido del acceso de los jóvenes a la sociedad del conocimiento, del cambio de la mentalidad de los mayores, que seguimos pensando con una inteligencia analógica para comprender que los jóvenes están en la inteligencia digital. Y me preocupa que estemos distraídos en estas tres regiones, en tanto que hay nuevos conjuntos económicos que están siendo exitosos en el mundo. Es verdad, querido Mario, que con una mala distribución de la renta, en prácticamente todos los modelos, pero aun siendo con una mala distribución de la renta, aun oyendo a veces decir que China solo ha incorporado a 450 millones de habitantes en su modelo de crecimiento y de inserción en la nueva realidad, digo, solo a 450 ha incorporado. Hace 20 años no tenía a ninguno incorporado. 450 es el equivalente a la Europa de los 27. Y cada año incorpora a 50 millones más. Es decir, el equivalente a España y Portugal aproximadamente. Bueno, no van a mal ritmo los chinos. ¿Que tienen muchos problemas que resolver? Claro que sí. Como los tiene Vietnam, como los tiene Corea, como los tiene Singapur. Pero su participación en el Producto Mundial, medida en PIB per cápita o en PIB regional, es cada vez más relevante, mientras que pierde relevancia la participación en el Producto Mundial de la región latinoamericana, de la región magrebí y de la región europea. Los grandes conjuntos van por otra parte. Entonces, lo único que digo, y es lo que me gustaría insistir hoy, es que nuestra obligación no es ni exaltar ni quejarnos de la nueva realidad. La nueva realidad está ahí, frente a nosotros, como un gran desafío. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad, es darle una respuesta a los ciudadanos sobre los que ejercemos nuestra responsabilidad de gobernar. La buena noticia es que se pueden encontrar las respuestas. La mala noticia es que no hay tiempo que perder, que ya estamos retrasados. Entonces, yo no quiero hacer debates ideológicos. Quiero hacer debates de ideas en acción. Ni siquiera de ideas en abstracto, de ideas en acción. Sé, querido secretario general de la Unión del Magreb, que una carretera integra más que 20 discursos. Y desde luego integra más que 20 discursos descalificando al otro. Sé que una red
de transporte de energía integra más que no sé cuántos discursos ideológicos. Y sé que cuando jugamos al fútbol, y África nos va ganando ya a todos, con América Latina, Brasil, cuando jugamos al fútbol, nadie se plantea si va a haber unas reglas de fútbol africanas, otras latinoamericanas, otras europeas, nadie se lo plantea. Jugamos al fútbol con unas reglas, con distintas camisetas, con distintas técnicas de entrenamiento, pero las reglas son las mismas. Por tanto, para construir conjuntos supranacionales regionales hay que homologar las reglas. Para ser atractivos en la captación del ahorro, que hay excedente en el mundo, hay que homologar las reglas. Todos tenemos que hacerlo, todos. Porque alguien que quiere invertir en la nueva estructura empresarial del mundo, que no son las viejas multinacionales que compraban mercado, no, ahora son estructuras productivas buscando diferencial de coste en cualquier lugar del mundo. Quieren las mismas reglas para que el ahorro se proyecte hacia proyectos viables, hacia planes viables. Les pido miles cosas. No era lo que debía de hacer en esta tribuna. Debería pegarme un poco más al terreno. Yo creo que la variable estratégica del capital humano a España le ayudó a salir de un atraso histórico al que podíamos calificar de pobreza de solemnidad durante siglos. No descubrimos ni petróleo, ni gas, ni nuevas materias primas que están bien en los mercados internacionales, nada. Los españoles descubrieron que ellos también podían hacerlo, como los demás, y se pusieron a hacerlo. Esa sociedad española que ha sido exitosa en los últimos 25 años. Ojalá no se duerman, no se distraigan, porque ahora hace falta una nueva adaptación a los nuevos desafíos. Pero como contrapunto les quiero decir, a mí que me preocupa enormemente el problema de la energía, en todos sus aspectos, desarrollo nacional, integración nacional, relevancia internacional o si quieren, guerra o paz, y problemas medioambientales, también les quiero decir que conozco pocas experiencias, las podría contar y me solvarían dedos de la mano, de países que han descubierto esa gran variable estratégica que es el petróleo en los últimos 80 años y lo han transformado en desarrollo social y económico para sus países. Me sobran dedos de la mano para poner los ejemplos. Y sin embargo, como antes le decía, el debate sobre país central y país periférico empieza a perder trascendencia. ¿Por qué? Porque parece más próximo al centro Haití que Finlandia. Parece. Si el centro siguiera siendo, y por el momento lo es, el poder de Estados Unidos, con los errores que denunciaba Mario, de intentar imponer un orden internacional de gendarmería unilateral, que está provocando mucho más desorden y más conflicto. Pero Haití no es central y Finlandia periférico. Portugal está en la periferia ¿de qué? Depende de para dónde se mire. Central o periférico es el país que es capaz de conectarse con el resto del mundo a través de la revolución tecnológica y ofrecer cosas que añadan valor a los demás. Esos son países centrales. Y periféricos son los que viven aislados, aunque sean al lado del gran centro. Esos son periféricos, porque no tienen nada relevante que ofrecer. Entonces, el Magreb se hará. Europa saldrá del ensimismamiento y algún día, a lo mejor revisan el diagnóstico de la Agenda de Lisboa y aciertan a recuperar
su carácter de gran potencia económico-tecnológica, capaz de insertarse en la globalización. Por el momento no está avanzando ese proceso, más bien está abriéndose un gap mayor con Estados Unidos y viene apretando China, como para todos. Por tanto, entre tanto esa tarea se hace de integración regional, entre tanto se abre la frontera, se hacen las carreteras, los corredores energéticos. He citado voluntariamente a Finlandia. Finlandia forma parte de la Unión Europea. Finlandia perdió la mitad de su Producto Bruto, la mitad de su riqueza, con la caída de la Unión Soviética. Finlandia ahora tiene a más de 40.000 finlandeses en Pekín y no están vendiendo caramelos, están vendiendo alta tecnología y produciéndola. Por tanto, entre tanto que la Unión Europea se entera, Finlandia ya se enteró y está haciendo su tarea. Lo que puedo desear para Marruecos es que en tanto se construya lo que haya que construir en este país, cruce de civilizaciones, cruce de tantas cosas geopolíticas, geoestratégicas, de tantas, de África con Europa, del Mediterráneo con el Atlántico, con tanta importancia frente a las nuevas amenazas como frente a las nuevas oportunidades, que Marruecos haga su tarea de prepararse institucionalmente y económicamente para su inserción en esa nueva realidad global. Gracias.